Fentanilo. Pongan un poquito de fentanilo en la punta de un alfiler. Eso puede matar a 5 personas. Si ponen un poco más, puede matar a toda la ciudad. A esto nos enfrentamos. No hay prácticamente nadie en Estados Unidos que no haya tratado la adicción a los opioides de alguna manera. Hermanos y hermanas, toda la familia, todo el mundo sufre. En este país hay más de 1 millón de muertes por esta droga. ¡Despierte, despierte! ¿Me oye? Febrero de 2025. El recién reelegido presidente Trump ordena llevar a cabo una operación encubierta en México. Buenas tardes, televidentes, ¿cómo están? Hoy analizaremos uno de los grupos de medicamentos más importantes y controversiales de la medicina moderna, los opioides. Sustancias utilizadas diariamente para controlar el dolor, pero que también han estado relacionados con alguna de las crisis públicas de salud en los últimos años. Sin embargo, para entender este fenómeno no vamos a comenzar hablando del más conocido por su potencial adictivo, el cual es el fentanilo, sino que vamos a empezar hablando de una sustancia muy conocida como analgésico, pero que muchas veces desconocemos o ignoramos su potencial adictivo, la morfina. Pero, ¿dónde surge su potencial adictivo? Si la morfina pertenece a la misma familia de los opioides con el fentanilo, ¿cómo funciona dentro del cuerpo? ¿Cómo produce alivio del dolor? ¿Y por qué, aunque comparte características con el fentanilo, resulta considerablemente menos peligrosa? Para responder toda esa cantidad de preguntas que me imagino que se están haciendo ustedes, invitamos a una química especial, la doctora Sam, que nos ayudará a comprender qué ocurre realmente detrás de los opioides. Muchísimas gracias, Jerónimo. Y bueno, creo que es muy importante el análisis que hoy vamos a realizar hacia la familia de las sustancias opioides, especialmente en relación a la analgesia y cómo éstas actúan en nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablarles de la morfina porque creemos, o porque como experta yo creo, que es una de las mejores sustancias para ejemplificar cómo funciona la familia opioide, ya que cumple con todas las características esenciales en la interacción con nuestro cuerpo. También porque ha sido uno de los primeros medicamentos aplicados y los que han sido más estudiados durante siglos, ya que fueron de los pioneros en las sustancias de los opioides. Sam, cuando hablamos de los opioides, normalmente pensamos en hospitales, cirugías o pacientes con dolor intenso, pero me gustaría comenzar desde otro lugar. Si la morfina es simplemente una molécula, ¿cómo logra producir efectos tan profundos dentro del cuerpo humano? Bueno, qué pregunta tan excelente y tan importante, Jerónimo. Y es que la respuesta no es simplemente que la morfina sea parte de la familia de los opioides, sino que en este momento estamos hablando de un principio fundamental de la química farmacéutica, y es que la estructura determina la función de la molécula. En este caso, la morfina cuenta con 5 grupos funcionales, que son los que les permiten tener una estructura rígida, interactuar con los receptores nerviosos de nuestro cuerpo, pero también interactuar de maneras distintas cuando estos son metabolizados. Entonces, así, a través de su estructura y de los grupos funcionales que residen en ella, es lo que le permite ser un analgésico tan funcional dentro de nuestro cuerpo. Entonces podríamos decir que la estructura química de la morfina funciona como una especie de llave de entrada a nuestras distintas partes del cuerpo. Pero, ¿qué características le permiten encajar exactamente en estos receptores que mencionas? Y es exactamente ahí en donde entra la explicación de los grupos funcionales. Para poner un ejemplo, podemos hablar del grupo amino, en donde este se carga positivamente para interactuar y unirse electroestáticamente con el receptor cerebral. O por ejemplo, los grupos hidroxilos, que son los únicos que permiten que se creen puentes de hidrógeno entre esta molécula y el resto de las moléculas interactuando en el cuerpo humano. También es muy importante entender que la estructura rígida de la morfina es la única que lo permite tener un analgésico si quiere interactuar con el cuerpo debidamente, que sin todas estas piezas con una función y un orden adecuado en donde orientan a la molécula a una dirección, esta molécula no podría interactuar de igual manera. Asimismo, una parte muy importante en la estructura de la morfina es que esta es pentacíclica y tiene 5 anillos de diferentes grupos funcionales que permiten que sea una completa estructura que ahí sí intervenga en los procesos y en las reacciones que necesita realizar en el cuerpo humano. Pero incluso si la molécula de la morfina
encaja perfectamente con nuestro cuerpo, todavía necesita llegar a nuestro cerebro. ¿Cómo consigue atravesar una barrera biológica diseñada precisamente para impedir el paso de muchas sustancias? Bueno, esta pregunta para mí revela una de las características más interesantes de la morfina y que muy poca gente conoce, y es su comportamiento ácido-base. La morfina es una base débil, lo que significa que está dependiendo del medio en donde esté, tiene algunas moléculas que están cargadas y otras moléculas que están sin carga. Estas moléculas que están cargadas tienen una mayor facilidad de atravesar la membrana hematoencefálica, mientras que las moléculas que no están cargadas no pueden atravesar esta membrana. Esto me parece muy interesante porque es una característica que la verdad se ve muy simple, pero que determina qué moléculas pueden llegar a su punto de acción y qué moléculas al final y al cabo se van a terminar desechando del cuerpo, que son las que están con carga. Estas moléculas que están sin carga, que son las que atraviesan la barrera hematoencefálica, son más o menos el 26% de las moléculas de toda la morfina o de toda la morfina que es al final procesada, lo que significa que muy poquito al final termina siendo atravesada y muy poquita termina siendo interactuando con el cerebro. Una vez que la morfina llega al cerebro, ¿qué ocurre exactamente? ¿Qué cambia para que una persona deje de sentir el dolor que siente? Bueno, para que los televidentes puedan entenderme un poco mejor de lo que estoy hablando, voy a explicar un concepto fundamental y es el de los receptores opioides. Nosotros tenemos receptores opioides en nuestro cerebro, pero no es porque en la evolución se les haya ocurrido generar unos receptores especialmente diseñados para que nosotros podamos consumir este tipo de drogas que encontramos en el mundo externo, especialmente si estas son sintéticas. No, no es así. Estos receptores existen porque hay unos neurotransmisores que ya están siendo asimilados y producidos dentro del cuerpo humano, y estos receptores están ahí para asimilarlos a ellos mismos, no para que estos medios externos sean asimilados. Pero lo que hace, por ejemplo, la morfina es encajar dentro de estos receptores, el kappa, el delta y el mu, como si fuera uno de estos neurotransmisores que nuestro cerebro y que nuestro cuerpo produce usualmente. Entonces los receptores son engañados. Ahora también hay 3 maneras o 3 lugares en donde estos neuroreceptores se ubican y donde pueden ser engañados. El periférico, que es, por ejemplo, si yo me luxé el hombro y tengo un dolor de hombro, el periférico sería receptores que se encuentran dentro del hombro. Después, el espinal, que es a través de la espina dorsal, cómo se transmite este dolor o esta señal de dolor. Por último, están los supraespinales, es decir, los del cerebro. Como el cerebro interpreta este dolor que estábamos sintiendo, por ejemplo, en el hombro. La morfina se especifica en el supraespinal y también en los receptores mu. Hasta ahora todo parece positivo con los opioides, o al menos con la morfina. Entonces, ¿en qué momento aparece el riesgo de la adicción? Bueno, esta respuesta la verdad la voy a responder muy brevemente, y es que, como expliqué anteriormente, cuando se juega con este receptor mu, también se juega con la liberación de dopamina y con el sentimiento de euforia. Nuestro cuerpo está diseñado para perseguir estas recompensas, para perseguir estas descargas de dopamina y estas descargas de casi que felicidad. Entonces, cuando se liberan muchas de estas y se terminan agotando las reservas de dopamina o agotando los receptores que pueden interpretarlas, hay una caída muy drástica. Entonces se crean síndromes de abstinencia o se crea ahora un estado más depresivo o más triste o más calmado, porque ya no tenemos esto que llevamos persiguiendo todo este tiempo. Si seguimos persiguiendo la dopamina, que es algo con lo que no pudimos combatir con nuestro cuerpo, vamos a seguir necesitando encontrar esta liberación alta de dopamina. Esto se suma a que también tenemos dolores crónicos dentro de muchas personas. Entonces nosotros necesitamos no solo que ese dolor crónico se calme, sino también ahora la liberación extrema de dopamina. Ahora llegamos a una de las preguntas más importantes de la investigación. Si la morfina también puede generar dependencia, ¿por qué el fentanilo es considerado mucho más peligroso? La morfina y el fentanilo vienen de la misma familia de sustancias, la familia de los opioides. Y en verdad la diferencia radica en que uno es un componente sintético y el otro es un componente natural extraído de la planta del opio.
Esto hace que su estructura molecular tenga cambios ligeramente distintos, pero estos cambios ligeramente distintos en su estructura molecular crean una diferencia muy grande en su interacción con el cuerpo. Por ejemplo, el fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, incluso con dosis muy pequeñas. Esto hace que el riesgo de sobredosis sea mucho más alto. También, dura mucho más tiempo en el cuerpo y tarda en diluirse mucho más. El fentanilo más o menos presente en el cuerpo dura de 13 a 22 horas, mientras que la morfina solo dura de 4 a 6 horas. Por último, hay un efecto muy particular del fentanilo, y es el que hace reconocer en la calle a todas las personas que son adictas a esto y que principalmente la crisis de opioides en los Estados Unidos se ve en estos adictos. Y es que el fentanilo activa los neuroestimulantes como la dopamina, la euforia, la acción, estar alerta, pero también activa los neurosupresores. Entonces, suprime mucho más el sistema respiratorio y en general los músculos. Eso causa que, no sé si han visto este efecto zombie en las personas que consumen fentanilo, en donde tienen espasmos musculares repentinos. Es porque su cerebro está en shock, porque está recibiendo dos señales completamente distintas. La señal de estar activo, de estar en movimiento, y la señal de estar adormilado. No, Sam, se nos acaba el tiempo, así que como última pregunta, ¿qué nos puedes recomendar respecto al uso de los opioides? Lo importante es entender que los opioides no son malos o buenos por sí mismos, sino que dependen mucho de quiénes los estén consumiendo y las razones por las que lo estén consumiendo. Como experta, mi posición sería que sí se deben seguir dando medicamentos opioides a las personas que los necesiten, especialmente a las personas con dolores crónicos discapacitantes, pero que sin embargo el control sigue debiendo de ser estricto, especialmente en la producción, más allá que en la distribución. También debe ser muy responsable, pero si nosotros no sabemos quiénes están produciendo este tipo de fármacos, ni sabemos cómo los están produciendo y con qué los están mezclando, el uso recreativo va a ser mucho más grande y los efectos sociales de la adicción a este tipo de drogas también. Aprendimos hoy que las opioides tienen maneras muy particulares de funcionar, pero que son muy efectivas para el cuerpo humano. Sin embargo, que se tienen dos principales efectos que son completamente dañinos para el cuerpo y que son muy importantes. El primero es la supresión de los órganos, especialmente del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Lo que causa, por ejemplo, en el sistema digestivo, que no es tan grave, la diarrea, el vómito o cosas por el estilo, pero que sí puede ser muy grave en el sistema respiratorio, porque si se causa una sobredosis de sustancias opioides, se deja de respirar. La más importante es la adicción. Son sustancias extremadamente adictivas por la liberación de dopamina que causan y porque a veces el paciente necesita muy urgentemente que se calme su dolor crónico. Lo que recomiendo, especialmente a los doctores, es que tengan mucho cuidado quienes se las recetan, pero que no dejen de recetarlas a las personas que las necesitan. Bueno, con esto finalizamos, Sam. Muchas gracias por venir y más por enseñarnos un tema tan importante en la actualidad para millones de jóvenes y personas. Muchas gracias a ti, Jerónimo. Gracias por permitirles compartir mi experiencia y mi conocimiento a los televidentes, para que también ellos tengan mucho cuidado sobre qué cosas están consumiendo en casa y qué cosas no se deben consumir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Televidentes, nos despedimos. Recuerden que lo más importante frente a los opioides es la educación sobre ellos. Por eso tan importante la sección de hoy. Esperamos les haya gustado. Hasta luego.